Estamos de regreso en Línea Directa y recordándoles a ustedes que, miren, nos pueden buscar en las redes sociales, Facebook y Twitter, en Línea Directa TV. También tenemos nuestro canal de YouTube, donde usted puede ver todas nuestras entrevistas, Línea Directa TV. Y si quiere comunicarse con nosotros, nos puede enviar un correo electrónico a la dirección lineadirectatv@gmail.com. Nuestro invitado de esta hora, vamos a analizar los resultados de esta noche y tengo a Jan Peña Payano. Buenas noches. Licenciado, ¿cómo está? Gracias, muy bien. Bienvenido. Gracias por la Todo invitación. un analista de política y de resultados. ¿Qué pasó en estas elecciones, Jan? Bueno, ¿qué pasó? Grandes sorpresas. Hubo varias preguntas que el pueblo tenía dudas de sus posibles respuestas, entre ellas qué iba a pasar con la máquina electrónica, qué iba a pasar en Estados Unidos con Donald Trump y qué iba a pasar en Puerto Rico. Ya sabemos que hubo unas aspiraciones de candidatos como Vargas Vidot que entraron al cuerpo del Senado. Tenemos al senador Dalmau y tenemos a Denis Márquez en la Cámara. Y fueron datos que a mí me parecieron bien interesantes para revelarles. Por ejemplo, en la candidatura a la gobernación en el año 2012 hubo aproximadamente 46,000 papeletas por candidatura. Papeletas mixtas hubo aproximadamente 26,000. Ahora bien, este año se extrapolaron las papeletas por candidatura a la gobernación y hubo 410,000 papeletas. O sea, por candidatura hubo personas que votaron directamente eligiendo qué candidatos aspiraban. Se está acabando el asunto de una sola cruz debajo de la insignia. Estaba discutiendo fuera del aire que yo entiendo que el asunto de las máquinas colaboró mucho porque fíjate, antes si nosotros poníamos una papeleta mal y la depositábamos en la urna, no íbamos a saber si la papeleta iba bien o mal votada. Ahora la máquina te pregunta, te dice, ¿estás seguro que quieres emitir el voto así? ¿Estás seguro ¿La quieres corregir? Ahora quieres corregirlo, la quieres someter como está. Y yo creo que eso sí fue un factor, además de que habían candidatos como Alexandra Lúgaro, Manuel Sidre y otros, que sin duda alguna polarizaron el debate, hicieron excelente demostración en los debates y en sus campañas a nivel de redes. En términos de participación, tenemos una gráfica en pantalla. Ricardo Rosselló no llegó a los 700,000 votos, o sea, hubo una abstención, se puede catalogar como una abstención en estas elecciones. Tenemos que tomar en cuenta un número. Recuerden que hubo una decisión que emitió el tribunal que permitió que se aumentara la cantidad de electores hábiles para votar, aquellos que estaban del 2008 en adelante, 2004 sin votar. ¿Qué sucede? Si aumentamos esa cantidad de electores que podían votar, que no votaron, pues obviamente el número es mayor. Por eso es que usted ve en la gráfica que presentan las cantidades de personas hábiles para votar, pero son personas que quizás no están en Puerto Rico. Okay. Y es por eso que ese número tan inflado. No pero obstante, todavía en una comparativa con los que votaron en las elecciones del 2012, que fueron como 1.8, en estas votaron 1.5, o sea que hubo una merma también. Ha habido una emigración también, más la abstención natural que se da en política, por eso es que vemos que no llegamos a un 51%, además de que se diluye el voto. Habían 6 aspirantes a la gobernación y eso dificulta que se llegue a un 50%. Y contrasta grandemente con lo que nosotros sentimos cuando fuimos a los colegios, ¿verdad? Que veíamos estos colegios bastante llenos, bastante... sí, una fila gigante, pero entonces es que hubo reducción de los colegios electorales. Claro, cerraron 200 colegios electorales aproximadamente. Habían personas que confundían en efecto que había mucha participación y es que realmente se consolidaron. Se consolidaron y no pudieron participar. Y el asunto de la máquina parece que también retrasaba un poquito el proceso. Sí, 10 segundos por papeleta. Por eso que usted dice que si la máquina te decía, mira, te faltan... tienes votos de menos, pues le daba a corregir, la papeleta volvía. O sea que eso atrasó un poquito. Atrasó el proceso y eran muchas personas y una sola máquina por colegio además. Ya, dentro de tu experiencia, para efectos del voto a gobernador, ¿te sorprenden los resultados? ¿O te esperabas? No me sorprenden y fíjate que apuntaron a lo que decían las diferentes encuestas por ahí, por un 3%. Nadie iba a ganar por 100,000 votos. Yo creo que el partido que dijera eso estaba bien enajenado de la realidad. Y si me ponen la gráfica de los gobernadores, 179,000 más o menos, 174,000 votos de Alexandra Lúgaro. Esos 172,000 votos son bien significativos porque, para que tengan idea, sacó más votos que la última vez que el PIB quedó inscrito, que llegaron casi a 100,000 votos. Y yo creo que es un reto que los compañeros del PIB deben tomar en cuenta y los demás partidos que están emergiendo también. ¿Por qué? Porque sin duda alguna el bipartidismo se había tentado en esta elección y los jóvenes están dando una señal de cómo van a cambiar el voto. Y Sidre 89,000, o sea 89,000 votos, mucho más que lo que sacaron el PPT y el PIB, que hay que ver cómo esta dinámica política que se está dando desde hace tiempo en Latinoamérica, que salen los political outsiders,
a hablar de que están en contra del sistema y cómo salen electos por ejemplo Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y otros. Hay incluso analistas políticos que plantean que esta es la última elección que nosotros vamos a poder ver dirigido a hacer una política partidista y que va en las próximas elecciones. Yo voy a atreverme a dar un análisis aquí. El bipartidismo no se rompe con otros partidos o con otras personas. El bipartidismo se destruye, si esa es la intención de los candidatos independientes, con una reforma a la Constitución, porque nuestro sistema republicano de gobierno, por ejemplo, Maurice Duverger planteaba que cada sistema mayoritario o de corte presidencialista tenía una tendencia al bipartidismo. Es por eso que, por ejemplo, en Brasil hay más de dos, hay como 5 o 10 partidos y siempre ganan los mismos dos. En México siempre gana o el PAN o el PRI. Pero hay más partidos, en República Dominicana también, el PLD o el Partido Blanco. Así que la alternancia o la alternativa para tumbar el bipartidismo no es crear nuevos candidatos ni nuevos partidos, es una reforma a la Constitución que altere el sistema mayoritario o de mayoría simple a uno proporcional realmente, como es en el caso de Europa. Jan, y esta propuesta que se ha hablado a raíz de estos resultados de una segunda vuelta para que entonces sea entre los dos primeros, para que el que gane por más del 50%. ¿Qué te parece? Yo lo que me parece es que nosotros tenemos que escuchar todas las ideas y nosotros tenemos que ver experiencias de otros países teniendo en cuenta que son realidades distintas. Por ejemplo, el sistema de una segunda vuelta en Latinoamérica no ha funcionado tan bien como nosotros pudiéramos pensar. Vemos en España como hasta hace menos de un mes no tienen gobierno. Tuvieron que hacer la toma a Rajoy en menos de un mes. So, no tenemos que evaluarlo muy bien, tenemos que tomar en cuenta nuestra realidad política, nuestra realidad cultural, que hay una migración masiva, evaluarlas, pero en mi opinión yo creo que el problema al bipartidismo no es necesariamente esos dos partidos, es una reforma constitucional, aquellos que la quieran presentar, y es un asunto de país, hay un folclore político aquí, hay un folclore histórico muy peculiar que nosotros tenemos que defender también. Vamos a montarnos en un avión e irnos para Estados Unidos, porque Cuéntanos. La gente está bien confundida, porque una cosa es el voto popular y otra cosa es el voto por delegado. Entonces la gente escucha que en el voto popular Hillary Clinton tiene una supermayoría, pero en cuestiones de delegado, pues Bill Clinton se convierte, debo decir, Donald Trump se convierte en el presidente. Explícanos cómo es esa mecánica, ¿verdad? Para que quizás hay mucho debate sobre esto y hay personas que dicen que Estados Unidos no es una democracia real. Hay que tener en cuenta el contexto en que se crea el colegio electoral, entre ellos que, por ejemplo, tenemos a Texas con una población gigantísima y tenemos al estado de Maine. Lo que hacen es asignarle, para buscar paridad en cuanto a los votos o la elección, le asignan 3 delegados a cada uno y posteriormente aproximadamente cada 168,000 habitantes le asignan un delegado más. ¿Qué sucede? Los últimos 2 presidentes que han elegido del Partido Republicano, incluyendo Trump y Bush, ninguno de ellos ganó la mayoría de los votos, pero por la cuestión del colegio electoral, ellos llegan al poder. Yo creo que es una reforma que se ha presentado no desde ahora, no es algo nuevo. Yo creo que es algo que la democracia tenemos que defenderla aún en la derrota. Yo pertenezco a un ideal y yo he perdido y he ganado elecciones también, al igual que todos aquí. Y lo importante es que ese mismo sistema fue el que llevó a Obama a ganar 2 veces. El análisis de la elección de Trump no es que el racista salió a votar por Trump, porque si no, el que es racista puramente no hubiese llevado a Obama 2 veces al poder. Esto es un asunto de que, por ejemplo, Samuel Huntington hablaba en el choque de civilizaciones, que para el 2025-2030 la población en Estados Unidos iba a estar predominada por emigrantes. A mi entender, lo que pasó en estas elecciones es que se está viendo atentada la mayoría de la población blanca puramente norteamericana con una emigración masiva que hay, por ejemplo, en el estado de Florida con los puertorriqueños, en Texas y otros, y salió a votar la persona que se siente amenazada de que somos una minoría dentro de nuestro país. Yo daba ejemplo el fin de semana a mis amigos y les decía, mira, si en Puerto Rico llegan 1,5 millones de personas de el país que ustedes deseen, nosotros nos vamos a ver amenazados con nuestra propia cultura, nos vamos a sentir como que somos minoría dentro de la isla y probablemente vamos a llevar el poder a una persona que defienda a los puertorriqueños antes que los emigrantes. Así que no es un análisis que opera en el vacío y básicamente esto, lo que están diciendo los delegados, tiene sus fundamentos constitucionales, claro, y por tanto tiempo se ha utilizado. Jan, ¿te sorprendió? Porque mira, yo estaba bien impactada. Yo tuve una persona que me lo decía a mí hace tiempo y voy a decir el nombre, un compañero José Ufana, y me dijo, Jan, Trump va a ganar. Y yo, obviamente, quizás dentro del optimismo humano y que nosotros que pues, estamos estudiando la política y el derecho, no quería aceptar que ese voto fuera a darse así. Y se dio.
y yo creo que, aunque no comparta las ideas de Donald Trump, tenemos que respetar la democracia. Claro. Insisto, llevó a Bill Clinton, llevó a Lincoln al poder, llevó a Obama 2 veces al poder y a otros buenos presidentes. ¿Cómo visualizas lo que va a ocurrir en Puerto Rico estos 4 años con ese escenario? Ricardo Rosselló, gobernador, Junta de Supervisión Fiscal y Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Para ir parte a parte, Donald Trump tiene una mayoría en el Congreso republicano, una mayoría que, a diferencia del Partido Demócrata, no sí incluyó el asunto del estadía en su plataforma. Tenemos una comisionada residente que es del Partido Republicano, que hoy mismo salió en los medios que se reunió con el caucus de la mayoría en el Congreso. Pero negó a Donald Trump muchas veces. Negó a Donald Trump porque pertenecía al bando de Marco Rubio. Tenemos por otro lado que tenemos a Ricardo Rosselló, demócrata declarado abierto, que está en contra de Donald Trump, y tenemos la Junta de Supervisión Fiscal. Es bien peculiar porque el candidato, y eso se ha analizado, que mejor la Junta se lleva o mejor esperanza le daba a la Junta era el doctor Ricardo Rosselló, y vemos cómo al otro día inmediatamente gana. Mejoraron los bonos de Puerto Rico y estuvieron dispuestos a hacer una emisión de $900 millones. Esto está empezando, todavía no han juramentado, tenemos que esperar que gobierne, insisto. A ese país le dieron la oportunidad, todos le han dado la oportunidad y esperemos que lo hagan muy bien por el bien del país. Bueno, licenciado, muchísimas gracias. Gracias a usted. Ya estaremos hablando en un futuro. Amigos, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos en nuestros estudios, el senador electo por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau. Regresamos en breve.